tal, chicos? Buen día. Ya estamos listos para poder iniciar la clase el día de hoy de programación. Así que pues vamos a estar trabajando con los temas que ya hemos visto y vamos a estar introduciéndonos a nuevos temas de la programación en consola de C#. Así que, por favor, vamos a estar listos. Y vamos a trabajar con lo que son los elementos, precisamente que ya llevamos hasta el momento, que son operadores, funciones de salida, funciones de entrada. También tenemos lo que son las funciones para poder generar. No son funciones realmente, son de hecho variables, y el día de hoy nos vamos a introducir al tema de constantes, definición y uso de constantes cuando nosotros estamos trabajando precisamente en C#. Así que para poder iniciar nuestro trabajo necesitamos abrir Visual Studio. Así que lo primero que voy a trabajar va a ser precisamente abrir mi Visual Studio. Como es una aplicación que me consume bastante recursos y que tarda bastante, pues aprovecho para poderla abrir, y mientras el sistema operativo carga, les pregunto, ¿vamos bien con el aspecto de programación hasta este momento? ¿O han tenido algún inconveniente al momento de programar? Correcto, Carlos, estamos bien. Cristian, ¿cómo le ha ido? Con la programación, ¿ha podido instalar la aplicación? ¿Han podido hacer uso de las... No, profe, tengo problemas ahora. Hoy están instalando internet, pero aún estoy usando las recargas. Tenemos NetKindle para que pueda programar en línea y no se quede. Usted puede ingresar a la plataforma en línea de NetKindle que les indicaba en una clase anterior, y allí pueden programar, ya que estamos utilizando programación en consola. Pues no necesitamos un IDE para poder trabajar. Cuando ya estemos trabajando, pues vamos a ver con esto. ¿Qué tal? ¿Se recuerda, Hugo, que estamos utilizando la misma contraseña y el mismo usuario, el mismo ID, perdón, para poder ahorrarnos lo de los errores? Entonces, pues, y que no nos dé precisamente estos inconvenientes. Pero gracias por informar. Voy a revisar esto este día, y si no, pues voy a eliminar la cuenta, y pues posteriormente ya les voy a estar enviando los nuevos datos para que no tengamos inconvenientes. Les decía que la programación que estamos haciendo, que es una programación estructurada, pues nos permite a nosotros ya lo que es sacar mensajes, introducir mensajes. De hecho, ya vimos lo que es el message box para ventanas emergentes. Ya generamos también lo que son las variables, y hoy vamos a trabajar con las constantes. Dejé las constantes para después y no las vi junto con lo que son las variables, precisamente porque necesitábamos ya tener operadores, ya tener formas de lectura, ya poder almacenar valores dentro de variables, relaciones obviamente con lo que son las constantes, y obviamente con las variables. Cuando ya tenemos esta información, pues ya podemos nosotros iniciar nuestro proceso de
de programación. Nuestro proceso va a tener lo mismo que hemos llevado hasta el momento. Entrada, proceso y salida. Esos datos son los que vamos a trabajar. Así que voy a crear un nuevo proyecto. Y en este proyecto vamos a hacer uso de lo que son los elementos de... Permítame, lo voy a habilitar el audio. De los elementos de variables, los elementos de salida de datos, ingreso de datos, ventanas emergentes, operadores, todo lo que ya tenemos. Así que voy a generar mi proyecto, lo voy a estar generando en el mismo espacio donde se almacena por defecto, que es source y reports. Y pues este de acá va a ser llamado constantes. Creo un objeto. Bueno, me disculparán un momento, pero aquí donde yo estoy hay un calor horroroso. Y pues desafortunadamente se arruinó mi ventilador y ya no puedo estar trabajando acá. Entonces me está echando un poco de... Bien. Una vez que creamos el programa, vamos a empezar a ver cómo se definen las constantes. Bueno, como esto ya lo vimos nosotros en una clase anterior de la introducción a la programación, cuando estábamos viendo algoritmos, sabemos que una constante es un elemento de programación, obviamente, que no cambia su valor Ok. Esta es la definición de una constante. Es un elemento de programación que no cambia su valor durante la ejecución del programa. Como esto sería al revés, o sería el inverso de lo que hace una variable, que esta sí cambia su valor durante el proceso de ejecución. Y entonces, pues, sabemos que si cambia su contenido, entonces no es una constante. Y por ende, pues, le podemos introducir información, vaciarla y volverla a llenar con información. Las constantes y las variables se recomiendan que se declaren al inicio del programa, aunque también se pueden ir programando según vayamos avanzando y en el espacio donde las necesitemos. Una constante se define con la palabra const. Con el comando const nosotros podemos definir una constante que va a ser utilizada en nuestro programa durante el tiempo que dure la ejecución del mismo. Y sabemos que esta no va a cambiar su valor. Seguido de la palabra const, pues ya viene la definición tal cual fuera una variable. ¿Qué va primero? ¿El tipo de datos o el nombre de la variable? ¿Qué es lo que agregamos primero cuando definimos una variable? ¿El tipo de datos o el nombre de la variable? El tipo de dato. Entonces diríamos, por ejemplo, si va a ser const int, ¿sí? Valor. Así definiríamos una
constante. Bueno, cuando sabemos que ya tenemos un valor, en este caso tipo entero, por ejemplo, ese valor no va a cambiar y hay que asignarlo de una vez. Entonces usted puede hacer la asignación diciendo valor va a ser igual a y una numeración porque estamos hablando de un número entero. Si fuera un string, pues agregaríamos el string y así sucesivamente. Según el tipo de datos, se tendría que inicializar la variable para que no nos dé error. ¿Cómo lo aplicamos? ¿O cómo creamos una variable y cómo la utilizamos? Pues se generan de la siguiente forma. Ya estando acá, en la programación, vamos a verlo con un ejercicio simple. Vamos a crear un programa primero indicando qué es lo que va a hacer nuestro programa. Este programa va a calcular el área de figuras rectangulares. Perdón, se me olvida. Así que eso es lo que vamos a anotar en la descripción. Y aquí tengo la descripción. Software que calcula el área de figuras rectangulares. ¿Sí? Listo, esta es la descripción de mi programa. Ahora tengo que indicar qué es lo que hace mi programa. Y lo que hace el programa precisamente es calcular el área. Si nosotros tenemos un rectángulo, si nosotros tenemos un rectángulo que mide de base, qué sé yo, 2 metros, para acá, para que sepamos que esta es la base. Y de altura, no sé, 4.3 metros. ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? Realizando una multiplicación. Multiplico base por altura o altura por base, ahí no importa el orden de los factores. Y eso me da el resultado del área. Bien. Cuando yo ya sé que estos datos que están acá, base por altura, me van a dar como resultado un área, pues esto está perfecto. Aquí ya obtengo algo bastante útil. Pero si además de eso yo quisiera calcular, por ejemplo, se me ocurre que no sea un rectángulo, sino que sea de esta forma,
Esto no es un rectángulo, esto es un círculo. Y para calcular el área de un círculo, nosotros necesitamos multiplicar lo siguiente, y lo voy a anotar acá. Se obtiene multiplicando pi por área al cuadrado. Muy bien. Como ya tenemos, perdón, pi por radio al cuadrado. Como ya tenemos acá de nuestro objeto, vamos a definir el valor del radio, que eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuánto vale pi. Y como el objeto pi no va a cambiar nunca en esta ecuación, lo definimos como una constante. Voy a compartir de nuevo esto y voy a hacer la modificación respectiva. Software que calcula áreas de figuras circulares. Y aquí ya viene el proceso de creación. ¿Ok? Y vamos a dejar un espacio para que podamos trabajar. Bueno. Primero, vamos a definir las variables y las constantes. ¿Qué variables necesitaría acá? El radio. ¿De qué tipo puede ser el radio? Según lo que nosotros hemos trabajado. ¿Qué tipo de datos sería radio? ¿Qué tipo de datos le tendríamos que asignar a radio para que pudiera ser funcional y que pudiera trabajar con varios valores? Veámoslo desde este punto de vista. Voy a definir pi. Voy a decir que pi es igual a 3. .1416. ¿Será que pi es un entero? ¿Y lo puedo definir así? No. ¿O será que es otro tipo de datos que tengo que utilizar? ¿Qué creen ustedes? Aquí ya van a ya hacemos uso de nuestros conocimientos y de nuestra lógica. ¿Qué tipo de datos tiene que ser pi para que pueda aceptar el valor 3.1416? ¿Numérico? Puede ser ¿Perdón? doble. Podría ser double. Pero hasta aquí está generada como una variable. Y yo necesito que se genere como una constante. ¿Sí? Si yo las dejo allí, solo con double pi es igual a 3.1416, su valor puede cambiar. Cuando le declaro el comando const, estoy indicando que esta es una variable.
el tiempo de ejecución. Bueno, ya tengo también lo que es el radio y el tipo de datos, perdón. ¿Qué tipo de datos entonces tendría que agregarle a radio? ¿Será que los radios de una circunferencia todos son enteros?